Muy bien. Bienvenidos a todos. Vamos entonces a comenzar con la lectura de Tratados sobre el Juego Cósmico, lectura con comentarios. Estamos ya entrando en una sección nueva, ¿no, Rafa? Sí, primera parte, sección D. Así que vamos a buscar eso. Hablamos de la Kundalini la última vez Exacto. y ahora entramos en una parte nueva. Sí, el título es Kundalini y la columna vertebral. Seguimos profundizando en eso. Ah, ¿Sección E o D? D. D. Ah, ok. Entonces me fui para abajo. Tengo que ir para arriba entonces un poquito. Sí, esta parte, bueno, habíamos comentado algo la vez pasada. Ahí. Bueno, algo habíamos leído también la vez Por pasada. eso, claro. ¿Querés volver a Sí, sí, retomar? sí. Leemos toda la sección y después la vamos comentando. Es. Bueno, este tema tiene que ver con la energía universal y desde ese ángulo abarca mucho. Es breve lo que trabaja el maestro tibetano, pero, digamos, la energía universal anclada en cada uno de nosotros, en la base de la columna vertebral, es de algún modo lo que está potencial y para desarrollar. Y de eso se trata este tema. Así que, bueno, comenzamos. Primera parte, sección D, el Kundalini y la columna vertebral. Hay dos notas. La primera dice, Kundalini, poder serpentino anular o fuego místico. Se denomina así debido a que avanza en forma de espiral, actuando o progresando en el cuerpo de la zeta que desarrolla el poder en sí mismo. Es un poder eléctrico ígneo, oculto o fojático. La gran fuerza prístina subyacente en toda materia orgánica e inorgánica. H.P. Blavatsky. Segunda nota. Kundalini es la forma estática de la energía creadora que se halla en esos cuerpos que son fuente de toda energía, incluyendo el prana. Esta palabra viene del adjetivo kundalínico, enroscado. Se dice que está enroscado porque así dormita y porque la naturaleza de su poder es espirálica. En otras palabras, Kundalini Shakti es aquello que al moverse para manifestarse aparece como el universo. Al decir que está enroscado, quiere significar que está en descanso, como energía potencial estática. Kundalini Shakti en los cuerpos individuales constituye el poder en estado pasivo o el centro estático alrededor del cual gira toda forma de existencia, como ser el poder en estado activo. El fuego serpentino por Arthur Avalon. Hasta aquí las notas. El Kundalini y la columna vertebral. 1. El Kundalini y los tres triángulos. 1 en la cabeza, 2 en el cuerpo, 3 en la base de la columna vertebral. 2. El despertar del Kundalini. Ante la imposibilidad de hacer muchas revelaciones sobre este tema tan peligroso, nos ocuparemos brevemente del Kundalini y de la columna vertebral. Debemos tener presente que tratamos con la contraparte etérica de la columna vertebral, no con la estructura ósea a la cual denominamos espina dorsal o columna vertebral. Por lo general, este hecho no lo tienen en cuenta suficientemente quienes tratan dicho tópico. Se ha dado preponderancia a los tres canales
que componen esta triple columna vertebral. Estos canales tienen importancia respecto al sistema nervioso del hombre, pero en relación con el tema que estamos estudiando, no son tan importantes como el canal etérico que los encierra. Por lo tanto, se ha de recordar que tratamos estrictamente con A, el canal etérico; B, el fuego que asciende por este; C, la conjunción de este fuego con el fuego irradiante y energetizador del cuerpo físico en un punto situado entre los omóplatos; D, la ascensión conjunta hacia la cabeza; E, su fusión oportuna con el fuego manásico que energetiza los tres centros localizados en la cabeza. Continúo. 1. El Kundalini y los tres triángulos. El fuego que energetiza el triángulo de la cabeza es la analogía superior del triángulo de prana situado en la parte media del cuerpo y tiene su reflejo inferior en la base de la columna vertebral. En consecuencia, en el ente humano tenemos tres triángulos importantes. 1. En la cabeza, el triángulo formado por los tres centros mayores: A, la glándula pineal; B, el cuerpo pituitario; C, el centro alta mayor. 2. En el cuerpo, el triángulo de prana formado por A, el punto entre los omóplatos; B, arriba del diafragma; y C, el vaso. 3. En la base de la columna vertebral, el triángulo formado por los tres centros inferiores: A, un punto en la base de la columna vertebral; y B y C, el par de órganos sexuales principales del macho y de la hembra. Nota: no intento recalcar el aspecto sexual de este tema, pues con dicho aspecto el ocultista no tiene nada que hacer. Por lo tanto, no los enumeraré detalladamente. Solo indicaré que al transferir el fuego concentrado en la base de la columna vertebral y dirigirlo a los dos triángulos superiores, se logra la redención del hombre. La fusión de los fuegos de la materia con los de la mente da por resultado la energetización de todos los átomos de materia que componen el cuerpo. Este es el secreto de la enorme resistencia que poseen los grandes pensadores y trabajadores de la raza. También estimula enormemente los tres centros superiores del cuerpo: cabeza, corazón y laringe, y electrifica esta zona del cuerpo. Estos centros superiores forman entonces un campo de atracción para el descenso del tercer fuego, el del espíritu, entrando en extraordinaria actividad el centro de múltiples pétalos situado en la cúspide de la cabeza, el centro coronario sintético, suma total de todos los centros. El estímulo correspondiente a los centros del cuerpo es duplicado por la vivificación consiguiente del loto de múltiples pétalos, punto de reunión de los tres fuegos del cuerpo, de la mente y del espíritu. La unificación con el ego se produce cuando está plenamente estimulado, iniciándose la combustión. Esto se repite en los vehículos sutiles, trayendo la consumación final y la liberación del espíritu. La fusión de los fuegos de la materia es el resultado del crecimiento evolutivo, cuando la acción del tiempo permite un desarrollo lento y normal. La conjunción de ambos fuegos viene efectuándose desde los comienzos
de la historia del hombre y produce esa vigorosa salud que de que goza quien lleva una vida limpia y posee ideas elevadas. Una vez que los fuegos de la materia han ascendido, unidos, algo más por el canal etérico de la columna vertebral, se ponen en contacto con el fuego de manas a medida que irradia del centro laríngeo. Es esencial pensar aquí con claridad, pues será necesario dilucidar este tema tan abstruso. 1. Los tres centros mayores de la cabeza, desde el punto de vista físico, son A, el centro alta mayor, B, la glándula pineal, C, el cuerpo pituitario. 2. Forman un triángulo manásico después de unirse con los fuegos de los dos triángulos inferiores, por ejemplo, al sintetizarse. 3. Pero el triángulo puramente manásico, antes de esta fusión, está formado por A, el centro laríngeo, B, la glándula pineal, C, el cuerpo pituitario. Esto ocurre durante el periodo en que el ente humano posee aspiraciones en forma consciente y aplica la voluntad en el aspecto evolutivo, dando así un carácter constructivo a su vida. El otro fuego de la materia, el doble fuego, es atraído hacia arriba, mezclándose con el fuego de la mente al efectuarse la unión en el centro alta mayor. Dicho centro está situado en la base del cráneo, habiendo una pequeña separación entre este centro y el punto en el canal de la columna vertebral de donde surgen los fuegos de la materia. Parte del trabajo del hombre que está desarrollando su poder mental consiste en construir un canal provisorio en materia etérica para eliminar dicha separación. Este canal es el reflejo del Antakarana. Nota. 1. Alaya es el alma maestro, el alma universal o Atma. Cada ser humano posee un rayo de la misma y se supone que es capaz de identificarse y fusionarse con ella. 2. Antakarana es manas inferior, el sendero de comunicación o comunión entre la personalidad y el mana superior o alma humana. Después de la muerte es destruido como sendero o medio de comunicación y sus restos sobreviven en forma de Kamarupa, el cascarón. La voz del silencio, página 73. El Antakarana es la senda imaginaria entre el yo personal y el impersonal y constituye el camino elevado de la sensación, el campo de batalla para dominar al yo personal. En el sendero de aspiración y donde existe el anhelo al bien, el Antakarana persiste. La voz del silencio, páginas 52, 53, 58, 89. Este canal es el reflejo del Antakarana en la muerte física, puente que el ego ha de construir entre el mental inferior y el superior, entre el vehículo causal en el tercer subplano del plano mental y el átomo manásico permanente en el primer subplano. Tal es el trabajo que están realizando inconscientemente todos los pensadores avanzados. Una vez construido este puente, el cuerpo del hombre se coordina con el cuerpo mental y se fusionan los fuegos de la mente y de la materia. Ello completa el perfeccionamiento de la vida de la personalidad, como se dijo anteriormente. Este perfeccionamiento lleva al hombre al portal de la iniciación, lo cual es la señal de que ha realizado el trabajo
y marca el fin de un ciclo de menor desarrollo y el comienzo de la transferencia de todo el trabajo a una espiral más elevada. Debemos recordar que los fuegos en la base de la columna vertebral y en el triángulo del vaso son fuegos de la materia. Esto no ha de olvidarse. Tampoco debemos confundirlo. No tienen efecto espiritual y conciernen únicamente a la materia donde están situados los centros de fuerza. Dichos centros son dirigidos por la mente humana o por el consciente esfuerzo del ente inmanente, pero éste no puede realizar su intento hasta que los vehículos por los cuales trata de expresarse y los centros rectores y energetizantes respondan adecuadamente. Solo durante el transcurso de la evolución y una vez que la materia de esos vehículos esté suficientemente energetizada por su propio fuego latente, podrá el ente realizar su tan ansiado propósito. De allí también la necesidad de que el fuego de la materia ascienda a su propio lugar y resucite de su largo entierro y aparente envilecimiento antes de poder unirse con su Padre en el cielo, el tercer logos, la inteligencia de la materia misma. Aquí la analogía también es exacta. Incluso el átomo del plano físico tiene su meta, sus iniciaciones y su triunfo final. Más adelante, en las dos partes inmediatas, trataremos otras facetas de este tema, tales como la relación de los centros y del fuego del espíritu con Vana y la eventual fusión de los tres fuegos. En esta sección nos limitamos a estudiar la materia y el fuego y no debemos desviarnos del tema para evitar confusión. ¿Hasta aquí te parece? Sí, comentamos un poco esto y pasamos al punto 2. Bueno, en función a lo leído, ¿alguien quiere hacer un comentario, compartir una reflexión, realizar una consulta? ¿Algo no quedó claro? ¿Quieren que se relea algún párrafo? Bueno, vamos entonces a hacer un recorrido rápido. Entonces está hablando del fuego de la Kundalini y la columna vertebral. Hace hincapié no en la parte física de la columna vertebral, sino en su contraparte etérica. Eso es lo que destaca. Aún da la información de que esos tres canales etéricos también tienen una contraparte física, porque habló de tres canales físicos de la columna vertebral, pero no nos referimos a ellos, sino, como dije recién, a esos canales etéricos. Da cuenta de tres triángulos: el superior, que está en la cabeza, el medio, digamos, y el inferior, y cómo entonces podemos asociar a los dos inferiores, si se quiere, con el despertar, cuando estos se vinculan con el despertar del fuego por fricción de la Kundalini, que sería el fuego activo y el fuego latente, ¿no? Les hace referencia a este canal etérico, no profundiza en ninguna técnica, que esto es importante, pues ya hemos dicho que el intentar desde el ego personal hacer ascender estos fuegos puede ser muy peligroso y puede haber consecuencias nefastas para este y para próximas encarnaciones, incluso desde enfermedades, la locura o la muerte. Entonces no da mucha información, sí describe algunas cuestiones a considerar para que investiguemos, pero no da técnicas ni mucho menos. Entonces habla de distintos triángulos, como hemos dicho recién, habla del fuego irradiante y del fuego latente, de la ascensión del fuego vía los canales etéricos de la columna vertebral, para desde ahí conectar con el triángulo superior
que está asociado al fuego manásico, el fuego solar. Bueno, acá define lo que es la Kundalini, ese Fojad, ¿no? Es un poder eléctrico, ígneo Fojad, enroscado, ya dice 3,5 veces en la base de la columna vertebral, o sea, en estado pasivo, latente, que eventualmente puede despertar en la medida que el ser humano va evolucionando. Y como reitero, dijimos recién, no se aconseja intentar desde el yo personal que ese fuego ascienda porque es muy peligroso. El proceso tiene que ser paulatino, tiene que ser eh, especial en las etapas ya más avanzadas con una guía adecuada y no hacer tareas que pueden traer problemas significativos. Entonces acá de vuelta estamos en la Kundalini con los 3 triángulos, el triángulo de la cabeza, la glándula pineal, la glándula pituitaria y el centro alta mayor, que está a la altura de la nuca. Dijo algo interesante, como el centro alta mayor, que tal vez no es tan conocido entre los centros o chakras tradicionales en el yoga, está de algún modo separado del canal etérico por cual viene el fuego por fricción, y parte del desafío es unir, entonces crear ese puente entre el canal a través del cual sube el fuego por fricción y ese centro de alta mayor para conectar el fuego manásico con el fuego por fricción, el fuego de la materia, ¿no? Los otros 2 triángulos, el punto entre los omóplatos, el del diafragma, el plexo solar, y el del vaso, que ya habíamos leído hace un tiempo al respecto y lo vemos vinculado al prana, es decir, al fuego de la materia pero activo, y el otro triángulo, el de la base de la columna vertebral y los órganos, los centros de los órganos sexuales, que no hacen tampoco enfoque en los órganos sexuales, porque eso dice que nada tiene que ver el ocultista con eso. Entonces, a veces entender la milenaria técnica del Tantra a través de las prácticas sexuales no están asociadas con el sendero que nos plantea acá el tibetano, ¿no? El sendero del ocultista. Entonces, el Tantra, o que nos trae también el maestro Sibi, tiene que ver con la unión polar, masculino-femenino en nosotros, esencialmente, y no con prácticas sexuales. Aunque en la tradición de la India puede, y que vienen a Occidente todavía más deformadas, puede haber alguna insinuación, pero esa es muy primera vuelta e incluso no es algo, no tiene una verdadera aspiración espiritual en el sentido de lo marca el tibetano, por eso él dice que nada tiene que hacer el aspirante espiritual con el enfoque en los centros sexuales y elevar la Kundalini a través de esas prácticas. Bueno, después habla del fuego de la fusión del fuego de la materia con el fuego de la mente, que da por resultado, este es interesante, obviamente es un nivel avanzado, yo lo relaciono con el preludio de la tercera iniciación, que eso también me parece que comenta el tibetano. Esa unión del fuego solar, es decir, de la mente, con el fuego de la materia, el fuego por fricción, que se eleva a través del desenvolvimiento de la Kundalini por los canales etéricos y la unión de los 2 triángulos inferiores, da por resultado una vitalización que nosotros no conocemos, que no tenemos la experiencia, pero sí lo podemos ver en los grandes maestros, del cuerpo físico, ¿no? Y capacidades que todavía no, en general no podemos vivenciar, pero plantea la posibilidad cuando esta fusión se da de que esto ocurra. Esto va a poder ser posible en la medida de que el fuego de la materia se fusione, como dijimos recién, con el fuego de la mente, vía la activación del triángulo ubicado en la cabeza, ¿no? La pineal, la pituitaria, ese nexo, si se quiere,
con el alta mayor. Entonces siempre hay triángulos que muestran un estado de conciencia y una geometría que da cuenta también de una circulación de la energía. Y como eso tiene su nivel, ¿no? Según las formas geométricas, también el nivel que esa energía está expresando. Eventualmente esa fusión con el fuego de la materia, con el fuego mental o solar, invoca el descenso. Fíjense acá la diferencia. Entonces hay un ascenso que invoca el descenso del fuego del espíritu. Ese fuego del espíritu es el que desciende de lo alto de la cabeza, del lote de 1000 pétalos. Y tiene que ver con el tercer fuego, el fuego eléctrico, ¿no? Que desciende desde los planos espirituales. Después dice, los centros superiores forman entonces un campo de atracción, como dijimos recién, para el descenso del tercer fuego, el del espíritu, entrando en extraordinaria actividad el centro de múltiples pétalos, es decir, de la cabeza, de lo alto de la cabeza, de la cúspide de la cabeza, que es el Sahasrara, el centro coronario. El estímulo correspondiente a los centros del cuerpo es duplicado por la edificación consiguiente del loto de múltiples pétalos, punto de reunión de los tres fuegos del cuerpo, de la mente y del espíritu. Entonces, cuando esto se da, todos los centros son intensificados, el chakra se transforma en un loto y la potencia energética que se expresa a través de esa personalidad integrada, alineada con el alma y conectada ya con el espíritu, es desde la mirada humana inconmensurable. La unificación con el ego con mayúscula es el alma, se produce cuando está plenamente estimulado, iniciándose la combustión. Esto se repite en los vehículos sutiles, trayendo la consumación final y liberación del espíritu. Entonces, cuando va subiendo el fuego de manera armoniosa, va rompiendo la trama etérica sin peligro, se unifica al fuego solar, invocan el fuego el fuego del espíritu, que desciende. Esa fusión de los tres se da en el Sahasrara, ¿no? En plenitud en el Sahasrara, y eso quema todas las últimas impurezas, transfigura la personalidad, y esa transfiguración, si se quiere, involucra no solo el cuerpo etérico, del que estamos haciendo referencia ahora, sino los otros vehículos sutiles, es decir, el cuerpo astral o emocional y el mental. La consumación de la etapa humana, o sea, la quinta iniciación y el pasaje al próximo reino, tiene que ver con esa fusión final de los tres fuegos y la liberación del espíritu de la materia. Un proceso que va de la tercera iniciación, si se quiere lo que está relatando, a la quinta. Por lo menos eso es lo que veo yo. Antes de pasar a los próximos párrafos, no sé si alguien quiere hacer un comentario, realizar una consulta. Acá le quiere comentar algo. Simplemente recordar que todo lo que está diciendo el tibetano puede ser vivenciado y es vivenciado por los discípulos. Comienza, digamos, el preámbulo de vivenciar todo lo que está diciendo el tibetano, lo hacen los discípulos muy avanzados, los iniciados y los maestros. Recordamos que se nos dice que somos una conciencia pulsante o una columna de luz. ¿Qué significa esto? Nos dice el maestro Kumar que cuando se entra en meditación profunda, uno se ve a sí mismo como un ser de luz, conciencia pulsante del tamaño de una pulgada, tamaño de un pulgado. Y dentro de la columna vertebral hay un tubo, digamos, un tubo de luz que es existente. Y cuando uno se ve dentro de sí mismo como un ser de luz, como una conciencia pulsante, se ve dentro de ese tubo de luz que está dentro de la columna vertebral. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que dentro de este tubo de luz, en ese tubo de luz hay muchos portales. Cada uno de los chakras es un portal para que uno, cuando entre en meditación profunda, se introduzca en ese tubo de luz. Y desde adentro de ese tubo de luz, los iniciados pueden empezar a vivenciar todos estos fuegos
estos puntos, centros de los que habla, y estos triángulos de fuego de los que habla el maestro tibetano. No es algo utópico, no es algo fantástico, sino que los iniciados lo empiezan realmente a vivenciar. Y recordamos también que se nos dice que, así como cuando hablamos de los 7 chakras, 7 centros, se nos dice que en el hombre le pertenecen 6 centros, que son desde el centro base al centro ágnea. El centro coronario del que se habló, el centro de los 1000 pétalos, corresponde realmente, hay un centro en nosotros, pero no nos corresponde a nosotros, sino en verdad le corresponde a la divinidad. O sea, a la divinidad le corresponde, digamos, el centro coronario, y a nosotros nos corresponde los 6 centros que van desde la base al centro ágnea. Eso por lo menos es lo que nos insinúan los maestros. Bueno, gracias, Ale. ¿Alguien más quiere decir algo? Se dice que Purusha posa sus pies en el Sahasrara, o sea, la parte más divina, la más alta que tenemos como seres humanos, que como dice él, en realidad no es humano, sino es divino, es Dios en nosotros, O sea, tiene que ver con el la Sahasrara. mónada, Bueno, podría ser la mónada, como el claro. ángel solar. Sí, sí, la divinidad es la mónada, desde la mirada Lo que de pasa nosotros, es ¿no? que la mónada tiene De la que ver con personalidad. un plano superior Claro. y el coronario es más abajo. Tiene que ver con la parte etérica. Pero sería como el anclaje Exacto. en esa parte etérica de la mónada o la divinidad en nosotros. Pero si dices, como es el maestro, para dar una explicación simple, si nos dice que el centro coronario sería como una embajada de la divinidad en cada uno de nosotros. Claro, es una metáfora interesante. También se habla de que esos 6 centros de los que os hablaste tienen que ver con el desarrollo de eso, tiene que ver con el Hijo de Dios, el Kumara, que se conecta con el Padre, que está en la cúspide de la cabeza. Son todas formas de dar para tratar de entender algo a lo que se refiere estos temas, ¿no? Y lo que mencionó Ale es casi como una especie de aplicación práctica para que uno visualice el trabajo práctico de la relación. Sí. Bueno, hay trabajos que se hacen con la respiración, de visualizar mediante la inhalación y la exhalación todo el recorrido de los centros, desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para que la energía circule y vaya abriendo los canales, vaya, digamos, quitando las obstrucciones, y a través de la meditación, obviamente el servicio para la purificación y la neutralización del karma, y el estudio para también aplicarlo en nosotros mismos, empezar el proceso consciente de ascenso de la energía, y que nos llevará en la culminación de la liberación del espíritu. Entonces ya se puede arrancar, por ejemplo, el Kriya Yoga plantea eso, ¿no? Son técnicas de meditación que apuntan a eso, a despejar la columna vertebral para que el fuego no encuentre obstáculos, implica purificación para que ese fuego, al no encontrar obstáculos, entonces no queme nada incorrecto y no traiga problemas. Bueno, después pasamos a los próximos párrafos. No sé si alguien quiere comentar algo más. Dice que la fusión de los fuegos de la materia es el resultado del crecimiento evolutivo, ¿no? Entonces ese fuego latente y el fuego activo se unen, y en la medida que vamos evolucionando a través del tiempo. Entonces, las experiencias que están en las distintas encarnaciones, el recorrido por el derrotero de la vida, hace que esos fuegos de manera natural se vayan fusionando. Es lento, es normal, y la conjunción de ambos fuegos viene efectuándose desde los comienzos de la historia del hombre, como habíamos dicho, tiene que ver con la evolución, y produce esa vigorosa salud que goza quien lleva una vida limpia y posee ideas elevadas. O sea, fíjense cómo entonces las ideas influyen, el tipo de ideas que tenemos, de pensamientos que tenemos, de alguna manera influye en que esa fusión de los fuegos de la materia se dé de manera armoniosa, ¿no? Y sin demasiados sobresaltos. Una vez que los fuegos de la materia han ascendido, es decir, se han unido, el fuego latente y el fuego latente más relacionado a la base vertebral, y el fuego del prana, el fuego activo, si se quiere, asociado al triángulo, al segundo triángulo, una vez que están unidos, están fusionados, es decir, que el fuego asciende, el canal eléctrico de la columna vertebral se pone en contacto con el fuego de manas, el fuego de la mente o el alma, a medida que irradia
desde el centro laríngeo, o sea, implica también un trabajo con la palabra, con el silencio. En ese proceso, el empleo científico del sonido también tiene su función, es importantísimo. La inofensividad de la palabra también. La escucha, la práctica de la quietud y del silencio, ¿no? Es esencial pensar aquí con claridad, pues será necesario dilucidar algo este tema tan obstruso. Y ahora viene entonces a desarrollar algunas cosas que acabamos de decir. Antes de pasar al punto 1, acá Dani levantó la mano. Sí, voy a ser breve. Estoy pensando aquí esa gran relación que existe entre Kundalini y el karma. Para mi entendimiento, Kundalini es la transformación del karma según las experiencias de la evolución. Eso es todo. Gracias. Dani. Es una etapa evolutiva distinta. El karma tiene que ver con toda una etapa de experiencia a través de la evolución, pero a medida que intensificamos la aspiración, entramos en el sendero. A medida que entramos en el sendero, activamos otros aspectos del karma y al mismo tiempo aparecen pruebas adicionales para que desarrollemos nuevas cualidades. Cuando desarrollamos nuevas cualidades, intensificamos el trabajo en el sendero. Y entonces el karma clásico va quedando en el tiempo y lo que se va trabajando en el discipulado son una intensificación respecto de las pruebas para que desarrollemos nuevas cualidades. Cuando vamos desarrollando nuevas cualidades, entonces es como que vamos de algún modo adquiriendo mérito para que empecemos a desarrollar los fuegos internos. Cuando estamos muy avanzados en el desarrollo de los fuegos internos, recién allí se nos permite empezar a activar el fuego kundalínico. Así que hay una distancia grande entre el aspecto del karma, que tiene que ver más con nuestro pasado, con el desarrollo kundalínico, que ya tiene que ver con el sendero espiritual, y en este sistema y en este planeta todavía es excepción. Lo que estamos hablando es, de algún modo, la estimulación de los centros por el intenso esfuerzo, la intensa aspiración, para que de algún modo seamos merecedores de entrar en el sendero espiritual como discípulos. Y allí adquirimos, de algún modo, la capacidad o las cualidades para activar el fuego kundalini. No sé si te quedó claro, Dani, pero hay una diferencia entre todo el proceso kármico que es anterior y que está vinculado a la purificación de la personalidad y el trabajo de intensificación de la aspiración y el discipulado para lograr los méritos para que podamos desarrollar el fuego kundalini. El fuego kundalínico es una etapa muy, pero muy avanzada. También, Rafa, podrías Sí. explicar que inclusive en una etapa avanzada, también cuando va avanzando y desarrolla las cualidades que bien dijiste, se acelera el descenso de mayor cantidad de karma. Por supuesto, eso también, pero eso se transforma en pruebas. Ya no es el karma clásico, no son construcciones comunes, sino que son, de algún modo, te exhortan a que desarrolles nuevas cualidades para trascender las pruebas y eso adquiere más mérito. Todo eso es aceleración. O sea, es excepción de la regla. El karma tiene una velocidad y el trabajo en el sendero tiene otra. Cuando intentamos aspirar en el sendero, estamos produciendo una aceleración de nuestro proceso evolutivo, donde el karma se acelera y adquirimos méritos para nuevas cualidades. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces habla de los centros de la cabeza, los 3 centros mayores de la cabeza, que los habíamos enumerado antes: el centro delta mayor, a la altura de la nuca,
la base de la nuca, la glándula pineal, la glándula pituitaria, como ese triángulo de la cabeza, pero que eso es cuando está activo, digamos, cuando ya el ser humano está muy evolucionado y activó esos puntos. Previo a eso, forman el triángulo manásico, el centro laringio, la glándula pineal y el cuerpo pituitario. Después dice, esto ocurre durante el periodo en que el ente humano posee aspiraciones en forma consciente, siempre la conciencia es importante, y aplica la voluntad en el aspecto evolutivo. O sea, no es a ciegas, sino uno tiene que aplicar el discernimiento, tiene que disciplinarse, aplicar la voluntad para que la activación del triángulo se dé y transformar entonces su vida. Dice, el otro fuego de la materia, el doble fuego, es atraído hacia arriba, mezclándose con el fuego de la mente, al efectuarse la unión en el centro del delta mayor. Entonces habíamos dicho que el centro del delta mayor une el triángulo superior con los dos triángulos inferiores, en la medida entonces que el ser humano se polariza a nivel mental, trabaja sobre sí mismo, aplica la voluntad en su vida para perfeccionarse, desarrollar buenas cualidades, y lo hace entonces, como no puede ser de otra manera, de manera consciente. El desarrollo de la mente invoca el fuego de la materia y hace que ascienda desde la base de la columna vertebral, conectando el triángulo inferior con el triángulo medio y desde ahí con el triángulo superior. La conexión entre el triángulo medio, que habíamos hablado, constituido por el centro en los omóplatos, el vaso, estamos siempre a nivel etérico hablando, ¿no? El vaso y el plexo solar, ese triángulo medio se une con el triángulo mayor vía la construcción del antacarán, ¿no? Ese puente de luz que conscientemente el ser humano tiene que edificar para conectar el fuego de la materia con el fuego solar o del alma y así invocar el fuego del espíritu, el descenso del fuego del espíritu. Entonces dice, el otro fuego de la materia, hacia el fuego latente, el doble fuego o el fuego activo, son atraídos mezclándose con el fuego mental al efectuarse la unión en el centro del alta mayor. Dijimos que está en la base en la parte etérica, en la base del cráneo, ¿no? Dicho centro está situado, como dijimos recién, hacia el cráneo. Hay una pequeña separación entre ese centro y el canal de la columna vertebral por donde viene surgiendo el fuego de la materia, y la conexión que hace saldar esa separación es lo que técnicamente se llama la antacarana, ¿no? Es la parte del trabajo del hombre que está desarrollando su poder mental, consiste en construir un canal provisorio, porque después incluso hay que trascenderlo, y también se habla de dos tramos de la antacarana, pero esta sería como la parte inferior, en construir un canal provisorio en materia etérica para eliminar dicha separación. Este canal es el reflejo de la antacarana en la muerte física, puente en que el ego ha de construir entre el mental inferior y el superior, entre el vehículo causal en el tercer subplano mental y el átomo manásico permanente en el primer subplano. Entonces, hay como distintas partes de la antacarana, que es ese puente de conciencia que el ser humano tiene que construir. La inferior une, si se quiere, la mente concreta, muy influenciada por las emociones, por eso la purificación es importante en este proceso, con la mente superior. En la mente superior está el anclaje de lo que llamamos el alma o el ego, en el tercer subplano. Recordemos que cada plano se divide en 7 subplanos, y en el tercer subplano, de lo superior a lo inferior, por decirlo de un modo, tenemos el anclaje del alma o el ego, la conciencia, el fuego solar, y la unión del cuerpo mental inferior o la unidad mental con el alma o el ego en el tercer subplano tiene que ver más con la construcción del primer tramo, el antacarana. El segundo tramo implicaría desde el tercer subplano al plano atómico, que es el primer subplano, y desde ahí con la tríada espiritual. En el momento de la muerte acá dice que
el antacarana, este canal, ese reflejo de antacarana en la muerte física, puente que el ego ha de construir entre el mental inferior y el superior, entre el vehículo causal en el tercer subplano, en el plano mental, y el átomo manásico permanente en el primer subplano. Esto ya lo acabo de explicar recién. Tal es el trabajo que está realizando inconscientemente todos los pensadores avanzados. O sea, en la medida que desarrollamos la mente, inconscientemente se está construyendo este antacarán, este puente. La diferencia entre el aspirante y un pensador, entre comillas, común, es que el aspirante lo hace de manera más consciente, aplicando la voluntad y el discernimiento. Los pensadores de la raza que no son aspirantes o no están conscientemente caminando el sendero, también construyen el antacarana aún sin saberlo. Porque desarrollan la mente abstracta mientras trabajan con el pensamiento. Que dijimos recién, entonces la unión entre la mente concreta y la mente abstracta tenía que ver con la construcción del antacarana. Que en la contraparte etérica es el fuego que viene ascendiendo vía la columna vertebral y la conexión del fuego por ese canal de la columna vertebral con el centro alta mayor en la base del cráneo, ¿no? Esa es la parte física, si se quiere. Señor Rafa, he leído también, maestro, que hay 3 tramos de antacarana también. El primer tramo, como bien dijo Seba, desde la mente concreta, la mente abstracta. El segundo tramo, como que lo dividen en 2. Se dice también, he leído, de la mente abstracta. Sí. Se escucha lo que está diciendo Ale, porque está un poquito lejos y nosotros lo escuchamos bien, pero no sé si ustedes lo escuchan. ¿Se escucha? Parece que te tenés que acercar. ¿Alguien puede contestar? Se le escucha lejos, Seba. Se lo escucha está lejos. bien, sí. Ahora lo estamos acercando. Lo estamos Se acercando. escucha Sí, como he leído también, cortado, como cortado. Sí. Está bien, Ok, está bien, está bien. ahora se acercó, a ver. he leído que cuando se habla de la antacarana también se habla de 3 tramos. Estos No, 3 yo tramos, perdón, porque ¿Cómo? también no mal. Sí, que no se escuchaba, gracias. Era la de ella. es, Está bien, está bien. entonces cuando se habla de, ¿se escucha bien? El tema es que la conexión. Ahora sí. Sí, ahora Bueno, sí, dale. Ok, gracias. También Bueno, Sí, dale. sí, se dejémoslo. escucha bien. Gracias. se habla de estos 3 tramos. El primer tramo, como es el que denunció Seba, que va de la mente concreta a la mente abstracta. El segundo tramo lo divide en 2, que va desde la mente abstracta al plano búdico y el segundo tramo del plano búdico El al plano tercero. álmico. El tercero. Sí, o sea que claro, el segundo tramo lo divide en 2, entonces. Claro, el inferior de este segundo tramo va del plano mental abstracto al plano búdico y el segundo tramo dentro de Segunda parte. segunda parte va del plano búdico al plano álmico. Yo supongo, Rafa, que del plano mental abstracto al búdico son los discípulos y del búdico al álmico serán los iniciados. Sí, Sí. y ya a ese nivel también maestros. Porque, digamos, dentro de eso, dividirlo en 2 tramos, como que después aparece otra etapa, que yo creí que como tercer tramo te ibas a referir a eso, porque por encima del plano álmico, los maestros trabajan con el Anupadaka y el Adi para conectar con el plano astral cósmico. Y ese sería un verdadero tercer tramo superior, pero exclusivamente para maestros y chohanes, o sea, lo que ha logrado la quinta y la sexta iniciación. Pero eso también sí tiene que ver con ese tercer tramo, pero de manera muy sutil, muy avanzada. Bueno, entonces dice acá que una vez construido este puente, la antacarana, el cuerpo del hombre se coordina con el cuerpo mental y se fusionan los fuegos de la mente y de la materia. Ya lo habíamos hablado de lo que implicaba esto, ¿no? Ello completa el perfeccionamiento de la vida de la personalidad, o sea, la personalidad ya está imbuida con la energía del alma, ya está purificada, integrada, coordinada y cargada, imbuida con la energía del alma, y este perfeccionamiento lleva al hombre al portal de la iniciación. Para mí, cuando habla de iniciación, está hablando de la tercera iniciación, lo cual es la señal de que ha realizado el trabajo y marca el fin de un ciclo menor de desarrollo y el comienzo de la transferencia de todo el trabajo a una espiral más elevada. O sea, fíjense cómo ese movimiento evolutivo siempre encuentra nuevos horizontes y se va replicando de manera más avanzada o profunda en las distintas escalas. Después el próximo párrafo
habla un poco de... Ahora estamos haciendo el repaso, les recuerdo si alguien se sumó, estamos haciendo el repaso de lo que leímos y aclarando Lo algunos que me puntos. bajaba simplemente una breve descripción de lo que implica la tercera iniciación. O sea, como nombre, tercera iniciación, pero como estado, se produce en el discípulo una expansión de conciencia, donde en el nivel místico se lo ha confundido y se lo llama conciencia cósmica. O sea, para que tengamos una idea del nivel de lo que está implicando la palabra tercera iniciación, que nosotros la usamos muy cotidianamente y como muy común, pero como estado es un estado muy trascendente, a tal nivel que muchos que han logrado la tercera iniciación no quisieron más. Se consideraron realizados con la tercera iniciación. Esto también es para tomarlo en cuenta, porque más, como experiencia práctica, yo hasta lo dialogué con Beltrán Anglada. Él había logrado la tercera iniciación y no quería más. Y Para yo, esa encarnación. no importa, pero yo todo lo que... Igual no es poco, vos mismo estás diciendo que Claro, es un atisbo de conciencia cósmica. es un tipo de conciencia cósmica, pero desde mi experiencia o visión, se lo cuestioné. Y me dijo que no, como que bueno, o sea, ya estamos hablando, él tenía 70 en ese momento, 70 años. Fue el encuentro en Bariloche. Y bueno, y desde su experiencia, como que él se consideraba completo, como que no había desde su parte personal o del alma una mayor aspiración. Yo, con toda la historieta del sendero y con todas las perspectivas cósmicas que existen, se lo retrucaba, se lo replanteaba, pero me decía que no. Bueno, pero él, a ver, nosotros hemos Así de dicho sencillo. que hay ciclos dentro de ciclos y que el alma de alguna manera proyecta su encarnación y si cumple la meta de esa encarnación sería como, es la excepción y es, digamos, como el fin de un ciclo. Exacto. Sí, Ahora, sí, sí. lo cual no significa que después para su próxima encarnación no, no eso siga seguro. su proceso. Vale. Él capaz que reconoció que el plan para esa encarnación estaba realizado, con el contacto con su maestro ya sabrá que tal vez en esa encarnación no iba a hacer una iniciación mayor, Sí, y sí. tal vez la cuarta y la quinta la tiene en la Y próxima, por porque el suele pasar eso. por el otro lado, él como personalidad apuntaba a volver a Argentina, pero el de arriba le dijo que Y no. capaz que encarnó en Argentina. No sabemos, bueno, pero me Ahora, refiero, vaya a eso es saber. aparte, eso es aparte. Si quería volver, Bueno, él quería volver como en la misma encarnación, pero eso quedó frustrado y bueno, como que quedó como ciclo futuro, ¿no? Pero bueno, Esta experiencia que cuenta Rafael con su diálogo con Beltrán Anglada, hay algo parecido quizás en el libro, que ahora ya está en castellano, Encuentros Iluminados, del maestro Parvati Kumar, donde habla de sus experiencias. ajá, Él cuenta con iluminados. con con iluminados. iluminado, sí, sí. Y hay una experiencia que él tiene, se encuentra varias veces con Krishnamurti, no el Krishnamurti que nosotros conocemos, Otro Krishnamurti. otro Krishnamurti, Sí. que Era un iniciado. era un iniciado. Y en un momento, este Krishnamurti le pide a Kumar que le lea la mano. Porque Kumar también conocía el mundo de la lectura, Kumar conocía todo. de la quiromancia. Entonces, en ese libro se muestra que Kumar le dice que él tiene la tercera iniciación, que está en un proceso de trabajo para la cuarta, pero como que en esa encarnación como que se encontraría una especie de descanso también. Bueno, eso lo dice el tibetano. Dice que hay encarnaciones más activas y otras, como todo, hay ciclos de mayor actividad y de otros de descanso. De cualquier Hay manera, encarnaciones más activas y otros de también con más pasivas. Kumar tuve experiencias prácticas de diálogos y con iniciados, y prácticamente me presentó dos iniciados de cuarta iniciación, y así me lo mencionó él. Uno como discípulo de Maitreya, me habías contado. También. Sí, y como que, bueno, y que además, yo en mi traducción lunfarda, cada vez que el iniciado lo llamaba, él hacía la venia, o sea, como que dejaba todo y se hacía presente a lo que me mandaba el iniciado. Así que sí, yo tuve sí, la oportunidad de que me presentara, me presentó como discípulo, ¿no? Sencillo. Pero de algún modo, como que el nivel de capacidad y de síntesis que tenían estos seres es muy difícil de describir, porque están más allá del conocimiento, es toda experiencia vivencial y virtudes, ¿no? Esto por eso, poco de esas experiencias
son interesantes y son cosas que gracias a Kumar viví en la India, ¿no? Wow, Sí. qué linda experiencia. Bueno, seguimos en el próximo párrafo y ya terminamos lo leído y podemos leer un poco más. Ah. Entonces dice que recordar que el fuego en la base de la columna vertebral y el triángulo del vaso, ¿se acuerdan que hemos dicho un triángulo inferior y un triángulo medio? Ambos tienen que ver con la materia, ¿no? Con el fuego de la materia. No tiene efectos espirituales en términos que lo está planteando el maestro. También podemos recordar que todo es espíritu, que la materia es espíritu en su nivel más denso y que el espíritu es materia en su nivel más sutil. Pero en el término que está planteando el maestro, tiene que ver más que nada con la personalidad, ¿no? Y concierne únicamente a la materia donde están situados los centros de fuerza. Dichos centros son dirigidos por la mente o manas y por el consciente esfuerzo del ente inmanente. Pero esto no puede realizar su intento, o sea, no se puede invocar este fuego hasta que los vehículos y los centros rectores y energizados respondan adecuadamente. O sea, hay un trabajo de purificación, un trabajo de arduo, de limpieza del cuerpo heterofísico, emocional y mental. Solo durante el transcurso de la evolución, no forzando nada, una vez que la materia de los distintos vehículos y centros correspondientes estén suficientemente purificada, energizada, es que entonces el fuego latente podrá unirse al fuego activo de la materia y desde ahí también relacionarse con el fuego mental, ¿no? Entonces el fuego de la materia en estas condiciones sí puede ascender sin peligro, surge de ese largo entierro que habla acá el maestro, y eventualmente conectarse con el Padre en el cielo, el fuego del espíritu. Igual acá habla del tercer logos, así que eso lo vamos a leer. De allí también la necesidad de que el fuego de la materia ascienda a su propio lugar y resucite de su largo entierro y aparentemente envilecimiento antes de poder unirse con su Padre en el cielo, el tercer logos, la inteligencia de la materia misma. Aquí la analogía también es exacta, incluso el átomo del plano físico tiene su meta, su iniciación y su triunfo final. Bueno, la parte última del párrafo hace referencia a que todo está evolucionando, todos los reinos están evolucionando y aspirando a algo superior, y el reino que para nosotros es invisible, pero que construye nuestros cuerpos, que es el átomo, también, que tiene su contraparte física, también tiene una conciencia y eso aspira a una meta superior, eventualmente el ser humano. Comentar de que está todo relacionado con el aspecto materia, por eso su octava superior es el tercer logos, claro. porque tiene que ver con la octava superior del aspecto materia. Sí. No está vinculando en este caso al segundo logos. Ni al segundo ni al tercero. Ni al tercero. Ni al primero. Ni al primero. Sí, sí. Entonces allí la necesidad del fuego de la materia, que está asociada al tercer logos, o fuego por fricción, ascienda, resucite entonces de esa aparente letargo, de que está dormido en la base de una vertebral, se una al segundo triángulo, que también tiene que ver con el fuego de la materia, pero en su aspecto más activo, y desde ahí en ese ascenso, unirse a su Padre en el cielo, en este caso, como está hablando del fuego de la materia, el aspecto trascendente, cósmico, de la materia es el tercer logos, o Espíritu Santo, la inteligencia activa. Después, el próximo párrafo ya es el que termina y ahora seguimos leyendo. Dice, más adelante, en las dos partes inmediatas, trataremos otras facetas del tema que tienen que ver con este ascenso de la Kundalini y la columna vertebral en relación al fuego manásico y la eventual fuego entre manas, el fuego solar, el fuego de la materia del que veníamos hablando, y el fuego del espíritu, que tiene que ver con el descenso de la energía de la mónada vía el chakra Sahasrara. Bueno, aquí se está refiriendo a grandes partes que van a venir después de En el libro, la ¿no? segunda parte. Ok. Ahora entonces pasamos al despertar de Kundalini, punto 2, pero antes Alejandro quiere decir algo. Quiero hacer una pregunta. Yo había leído algo cuando habla del ascenso a nuestro Padre tercer logos. ¿Sí? En esta línea. En la línea de materia está hablando. En nuestro Padre, segundo logos, es el aspecto nuestro, humano, más que tiene que ver con el aspecto alma. Y es otra cosa. Esto porque es la línea materia. Pero nuestro Padre
fundamentalmente es el segundo logos y nuestra mónada o las mónadas responden fundamentalmente al aspecto segundo. Eso es como humanos y con todo nuestro proceso evolutivo, que, digamos, nuestro vehículo físico responde a la materia, pero el aspecto alma no. Y nuestro padre, en el aspecto alma, tiene que ver con la mónada y con el segundo logo. ¿Ah? No, y también cuando se habla del padre, también decirlo desde otra mirada, hay que ver el contexto, está hablando del primer logo, con También, aspecto pero ese espíritu. es otro, claro. Entonces tiene que ver con el contexto. Entonces el padre de la materia, a nivel cósmico o a nivel del sistema solar, es el tercer logo, el tercer rayo, inteligencia activa. Bueno, dicho esto, si alguien quiere hacer un comentario, realizar una consulta, Yo quiero hacer un extra. Bienvenida. Muchas gracias. acá porque llegó una compañera nueva, ya habíamos arrancado, no, se vio como medio con mucha información, porque primero lo leímos y después lo estábamos comentando. Primero arrancamos con una meditación, después abordamos el libro, leímos unos cuantos párrafos, un título, y después de leerlo lo que hacemos es desarrollarlo, comentarlo, si alguien quiere compartir una reflexión o hacer una consulta, aprovechamos ahí. Y ahora justo terminamos la parte leída y pasamos al segundo título. Como que es muy intenso todo lo que menciona el tibetano y por eso los comentarios y bueno, de ahí viene la complejidad. Y estamos todo esto estamos en el contexto de la materia. O sea, la materia física concreta, pero sobre todo la materia etérica, es la base de la materia, del mundo objetivo que nosotros vemos. O fuego por fricción, ¿no? Estamos en el punto, en el gran, digamos, desarrollo del tema del fuego por fricción o el fuego de la materia. Pasamos Pregunta entonces. primero. Sí, pregunté, nadie levantó la mano, Ah. están todos muy concentrados escuchándonos, Bueno, están casi iluminados. Así que bueno, vamos a seguir. A permitir que la Kundalini siga ascendiendo. decías el modo. Oh, Hola. ahí se despertó el ¿Qué haces? iniciado. El iniciado, vamos todavía. Bueno, pasamos al punto 2, el despertar El del punto 2 Kundalini. es breve, por eso el título genera mucha expectativa, pero en la práctica mucho no vale. Se llama el despertar de Kundalini. Entonces se genera expectativa porque todo aspirante y discípulo quiere despertar Kundalini, pero eso habrá que esperar. La forma de despertar este fuego, concentrado en la base de la columna vertebral, el procedimiento progresivo a adaptarse de acuerdo al rayo, su fusión con el fuego pránico y la consiguiente progresión mutua constituyen, para la mayoría, hechos pasados. Esto es como un aliciente que nos da el tibetano, o una esperanza. Afortunadamente para la raza, el trabajo se realizó sin ningún esfuerzo consciente. Ahora debe efectuarse la segunda fusión con el fuego de Mana. Hasta ahora, los hombres solo han logrado hacer pasar el fuego hacia arriba por uno de los canales de la triple columna. En consecuencia, en sus 2/3 partes, el efecto producido en la generalidad todavía se limita a estimular los órganos de procreación de la raza. Únicamente cuando el fuego circula libremente ascendiendo por otro canal, tiene lugar la total fusión con el fuego de Manas, y solo cuando asciende geométricamente por los tres, actuando en forma simultánea y vibrando uniformemente, se despierta plenamente el verdadero fuego kundalínico y por lo tanto puede efectuarse la tarea de purificación al quemarse la trama limitadora y las partículas separadoras. Una vez realizado esto, los tres canales se transforman en uno. De ahí el peligro. Nada más puede ponerse sobre este tema. Quien aplica sus esfuerzos en controlar
los fuegos de la materia con verdadero peligro, juega con fuego, lo cual puede literalmente destruirlo. El hombre nunca debiera mirar atrás, sino elevar los ojos al plano donde mora su espíritu inmortal. Entonces, mediante la autodisciplina, el control de la mente y el refinamiento definido de sus cuerpos materiales, el sutil y el físico, se capacitará para llegar a ser el vehículo del divino nacimiento y participar en la primera iniciación. Cuando el Cristo niño, como los cristianos lo expresan tan bellamente, haya nacido en la caverna del corazón, entonces el huésped divino podrá controlar conscientemente los cuerpos inferiores materiales mediante la mente consagrada. Solo cuando Buddhi asuma acrecentadamente el control de la personalidad por medio del plano mental, de allí la necesidad de construir el Antakarana, la personalidad responderá a lo que está arriba y los fuegos inferiores ascenderán y se fusionarán con los dos superiores. Únicamente cuando el espíritu, por el poder del pensamiento, controla los vehículos materiales, la vida subjetiva asume el lugar que le corresponde. El Dios interno brilla y resplandece hasta que la forma se pierde de vista y el sendero del justo brille cada vez más hasta que el día sea con nosotros. Hasta aquí este parte. Sí, adelante. Y terminó la Terminó. parte. Los canales serían Ida, Pingala y Sushumna. Correcto. Okay. Eso, los triángulos que menciona arriba, hay en la alquimia o en el hermetismo se menciona mucho de que esos tres triángulos están representados por las tres letras madres hebreas. Ajá. Y lo que habla acá de para trabajar en el Sefer Yetzirah, por ejemplo, es que estas tres letras hebreas, cada una tiene un sonido. Claro. Se trabaja con un sonido. Una silba, una zumba y la otra vibra. Bueno, acá compartí. No sé Ahí si es lo un puedo- emparentamiento con todo el trabajo mántrico. Hay toda una escuela de mantras que tiene que ver con el sonido y bueno, en este caso hay un enlace, Una correspondencia, una digamos. correspondencia. Okay. ¿Puedo leer lo de las tres letras madres? Léelo. Las tres fases de la respiración corresponden a las tres letras madres del Sefer Yetzirah. Mem está calmada, Shin está agitada. Aleph las dirige arrodillada entre las dos. La agitación de la Shin corresponde al dinamismo de la inspiración, la calma de la Mem a la expiración y el equilibrio de Aleph a la retención o la pausa. En otro pasaje, el Sefer Yetzirah nos da otra indicación. Tres madres, Aleph, Mem y Shin, que en el alma masculina y femenina constituyen la cabeza, el vientre y el pecho. La cabeza fue creada por el fuego, el vientre fue creado por las aguas y el pecho fue creado por el aliento. Decide entre ambos. Bueno, eso está en el Sefer Yetzirah 3.6. Con la expiración Shin, el aire sube del vientre hacia la cabeza. La retención Aleph guarda el aire en el pecho y la inspiración hace el movimiento inverso de la cabeza hacia el vientre. Esto es así porque al final de una expiración el vientre debe estar ligeramente metido hacia adentro. Para acompañar la respiración es posible utilizar los gestos de la mano que corresponden simbólicamente a las tres letras madre. Los gestos amplifican los efectos de la respiración. Esos serían los mudras. Claro, yo los compartí ahí, están los tres mudras de las tres letras madre. Los gestos amplifican los efectos de la respiración y ayudan a mejor controlar el flujo de la shofar. Se hacen al mismo tiempo que respiramos. Y el otro dice, el gesto de Shin consiste en abrir las dos manos sin que se toquen los dedos. Después doblar el dedo pulgar y unirlo al meñique. Bueno, acá explica cómo se hacen los tres gestos. Para ir trabajando con esos tres triángulos a través de lo que es el sonido, la respiración y los mudras. Me pareció interesante. Es una práctica que tiene que ver con, hasta lo podemos relacionar con Kriya Yoga desde otra mirada, ¿no? Porque trabaja con la respiración. Tiene que ver con los temperamentos. Con el ascenso de la energía. Porque
trajo el sonido. Por otro lado, compartí esta imagen Ajá. que es de alquimia, es buscar justamente la transmutación para llegar al cuerpo solar o al hombre de gloria. Ah, está bien. Pero me refería que tiene que ver con los distintos temperamentos. Y de todo lo que vos dijiste se puede dividir en varios temperamentos. Uno que trabaje exclusivamente con la respiración, el otro combinando respiración y mudras, y el otro trabajando con los mudras. Pero todo eso tiene que ver con temperamento de cada uno y Incluso hasta se puede dónde incorporar la visualización también. también. Pero todo eso requiere todo un trabajo y una energía, bueno, como que tiene que ver con un cierto nivel de dedicación. Pero te lo digo así suavemente, digamos como que todo eso es válido, pero como base fundamental, la base tiene que ver para desarrollar la concentración. Sí. O sea, todo eso es preliminar al trabajo de concentración. Si uno logró en encarnaciones anteriores una buena concentración, ese tipo de cosas no hace falta. Claro. Esa es la paradoja. ¿Ah? Vos, ahora le voy a pasar a Jesús, que levantó la mano, pero antes sale, Ah. quiere decir algo. Simplemente estás hablando del despertar de la Kundalini. Eh. A veces sucede, se dice, como situaciones algo extraordinario, que de repente, por un instante y circunstancial, a veces se puede despertar Kundalini, que no es peligroso por una caída o un golpe. Se dice que cuando uno a veces es algo muy extraordinario, No. una caída o un golpe, se despierta, sube, si uno siente como una especie de ardor, pero simplemente se va, como que no es peligroso. No, no es peligroso porque no es Kundalini que sube, sino que es parte de los fuegos internos que en ese momento hicieron una chispita. Digamos, como que en términos generales está muy lejos de Kundalini, pero sí, sucede. Sobre todo en trabajo de aspiración, sobre todo en trabajo de respiración, se activan los fuegos. Y cuando se activan los fuegos, digamos, mi experiencia personal no coincidía nunca. Yo trabajé por ahí muchas horas con la respiración, pero la paradoja es que yo transpiraba cuando me acostaba. O sea, todos los juegos era todo transpiración mientras estaba acostado, pero durante no pasaba nada. O sea, esa era la paradoja que pasa, y los efectos son posteriores, y bueno, y hay distintos tipos de efectos. En otros momentos sí, llegué a estar acostado y saltando solo en el piso, el cuerpo saltaba solo por el trabajo de respiración. Todas esas son experiencias que, bueno, que hice cuando en mi época de más joven trabajaba con intensidad con todo el trabajo. No es Kundalini, si son fuegos No, internos. todos son fuegos internos. No, no, nada que ver con Kundalini. No, no, y además casi momentos donde no controlarse el cuerpo. El cuerpo hace su movida y tenés que esperar y relajarte porque ya hiciste toda la historieta. Y como que tenés que vivir los efectos. Y después que vivir los efectos, lograr la calma y aquietar. Y lograr la relajación. Bueno, todo eso son experimentos que sí, en mi época los hice. Bueno, hay dos párrafos que podemos comentar antes de Dale. pasar al próximo, Ah, al- cierto. al próximo título, ya que sería la sección E, pero Jesús levantó la mano. Jesús, ¿qué querés comentar? Vale. No, no, bueno, lo que estaba preguntando es que lo que me llamó atención lo que dijo Yamile, con el Yamila, con la parte de los tres principios, pero es que tiene muchas formas de abordarse, de verse. Yo lo pude ver también con los tres gunas, lo pude ver con los principios de la creación, se puede ver desde muchas formas. Lo interesante es la semita, ¿no? Y el sonido. A pesar de que cumple algo, siempre es el mismo principio, a pesar de que sean en idiomas diferentes. Eso es lo que pensaba. Está muy bien, José. Sí, las distintas tradiciones tienen básicamente la misma información, nada más que lo aplican según su idiosincrasia, ¿no? Bueno, vamos entonces a trabajar estos últimos dos párrafos, que tiene como título Despertar de la Kundalini, así terminamos con la sección. Dice que la forma de despertar este fuego, hablando del fuego de la materia, concentrarnos de la columna vertebral, se dio de manera más que nada inconsciente a lo largo de la evolución. Hay entre comillas, como un logro de la raza, de la humanidad, por el proceso que ya trae.
El despertar del fuego también tiene sus características propias o metodologías según el rayo, es algo que lo da a pasar, pero en la medida que entramos en la ciencia de la meditación y demás, hay que conocer de cada práctica según que se realiza según el rayo. No todo es igual, aunque en esencia apunta a lo mismo, pero no todo es igual. Entonces hay un proceso evolutivo que nos llevó, afortunadamente, dice acá el tibetano, a que este fuego, de alguna manera, esté activo, en una medida, ¿no? Según lo que dice acá. Y que eso fue no tan consciente para nosotros, porque tiene que ver con logros del pasado, con logros evolutivos. Dice que ahora lo que se plantea, sobre todo la quinta raza, que tiene que ver con la mente, es efectuar una segunda fusión. El fuego de la materia tiene que empezar a vincularse con el fuego de manas. Manas es mente. Entonces, en la quinta raza, que está asociado al quinto principio, y el quinto principio es el principio mental, tiene que ya a lo que ya había incorporado o por lo cual ya se había trabajado a lo largo de mucho tiempo, incorporarle el trabajo de la conciencia del fuego solar para hacer la unión del fuego solar con el fuego de la materia. Dice, hasta ahora los hombres solo han logrado hacer pasar el fuego hacia arriba por uno de los canales de la triple columna. O sea, se habla de 3 canales, Ida, Sushumna y Pingala. Solamente en general, en términos generales o evolutivos, el fuego asciende en una medida, el fuego de la materia, por uno de los 3. El desafío es empezar a trabajar con el principio manásico, reconocernos como alma, y desde ese nivel hacer que el fuego ascienda por los 3 canales, ¿no? Que es lo que va a plantear ahora. En consecuencia, en sus 2/3 partes, el efecto producido en la generalidad todavía se limita a estimular los órganos de procreación de la raza. Al ascender este fuego de la materia solamente por uno de los canales, por lo que plantea acá, hay una exacerbación de los centros inferiores y está haciendo hincapié sobre todo en el centro sexual. Por eso es el afán sexual que hoy colorea a la mayoría de la raza humana. Porque tiene que ver con que el fuego está activando mucho ese segundo centro de abajo hacia arriba. Únicamente cuando el fuego circula libremente, ascendiendo por otro canal, o sea, uno de los 3, el segundo, tiene lugar la total fusión con el fuego de manas. Y solo cuando asciende geométricamente por los 3, actuando en forma similar y vibrando uniformemente, despierta plenamente el verdadero fuego kundalínico y por lo tanto puede efectuarse la tarea de purificación al quemarse la trama limitadora y las partículas separadoras. Entonces dice que ese primer canal que está activo o el fuego que asciende por ese primer canal tiene que ver con un desarrollo evolutivo y un impacto sobre todo en el chakra sexual, que en la medida que reposicionamos la conciencia a nivel del alma o a nivel de la mente y desde ahí trabajamos, un segundo canal se va a empezar a activar. Esto va a producir un reposicionamiento de la conciencia. Por lo tanto, esa exacerbación en chakra sexual va a menguar y va a haber una transferencia hacia los chakras superiores. Si se quiere, el plexo solar tiene 2 partes. La parte superior del plexo solar tiene que ver con la mente abstracta, la parte inferior con la mente concreta. De ahí el corazón. También involucramos el chakra laríngeo, por eso la importancia del trabajo con el sonido, la palabra, el silencio, etc. Todo ese proceso es el discipulado. Dice, entonces, únicamente cuando el fuego circula libremente ascendiendo por otro canal, tiene lugar la total fusión con el fuego de manas, o sea, el fuego de la mente, y solo cuando asciende geométricamente, ahí está, acá también hay una palabra interesante, ¿no? Hay una geometría que implica conciencia, que implica un movimiento de energía específico. Cuando entonces esta energía asciende por los 3 canales, vibrando uniformemente de manera armoniosa, el fuego kundalini, el verdadero fuego kundalini, ¿no? Fohat, si se quiere, despierta en su potencia, purifica a la trama, quema las impurezas, asciende, une lo que aparentemente estaba dividido por esas protecciones que eventualmente eran importantes, se construye la antakarana y los 3 canales se transforman en uno y ya no hay peligro, ¿no? Ahora, si se trabaja con el fuego sin el reposicionamiento mental, sin la purificación, sí, el peligro está vigente y
son cuantiosos los peligros de problemas de salud, física, mental, incluso hasta la muerte o la locura. La locura y la muerte. Sí. Y que pueden tener consecuencias en otras vidas. Ahora pasamos al próximo párrafo. No sé si alguien comentó algo o fuiste vos la que compartiste en el chat. Sí, compartió alguna cosita en el chat también. Bueno, en el próximo párrafo, que es el último, dice... Bueno, ¿alguien quiere decir algo primero antes de leer el próximo párrafo? Acá le quiere comentar algo. Simplemente que acá dice que la Kundalini purifica. Indudablemente, uno tiene que pensar que para que se logre el ascenso de Kundalini ya uno tiene que tener un cierto grado de purificación y avanzado. Sí, no, la Kundalini no purifica, quema. La Purificación previa. Claro, la purificación previa. Pero la purifica tal vez en otro nivel, no en lo que nosotros llamamos. Se purifica, por eso digo, debe ser ciertas suciedades muy sutiles que también este fuego lo puede quemar. Mira, sí, ahí me traen algunas imágenes que he leído tanto de algunos yogis. Contá alguna vez. Y que directamente estaba en una cueva trabajando, y todo esto se relata por algunos discípulos, pero empezó a trabajar con intensidad y no estuvo más. Desapareció. Así de sencillo. Entonces, estas son las paradojas de algunas experiencias, y por supuesto superan mucho las mías. Desapareció para nuestra mirada. Por supuesto. No, O sea, no sabemos, porque al elevarse la vibración, desapareció. Claro. Bueno, incluso René May. Eso tiene que ver con la vida de Milarepa. En la vida de Milarepa, él dejó perlas porque había varios grupos que eran devotos de él y dejó varias perlas para cada uno de los grupos. Eso es otra de las anécdotas, pero que tiene que ver con Milarepa, el Getsu Kabum. Bueno, entonces pasamos al próximo párrafo. ¿Alguien acá quiere comentar algo? Bueno, dice que nada más puede exponerse sobre este tema, porque todo lo que se diga siempre es peligroso, por eso es de importancia de estar bien guiado y no hacer cosas que no conocemos, que no sabemos bien. Igual ya habíamos comentado la otra vez que estamos protegidos por nuestra inconstancia. También. Entonces, por nuestra propia inconstancia nos protege. Y también ignorancia. Ignorancia. Todo eso nos protege. Quien aplica sus esfuerzos en controlar los fuegos de la materia, juega con fuego, lo cual puede literalmente destruirlo. El hombre nunca debería mirar atrás, sino elevar los ojos al plano donde mora su espíritu inmortal. O sea, la importancia, lo que se nos plantea ahora es salir de la identificación con el cuerpo físico, que es materia, salir con la identificación del cuerpo emocional, que es el elemento agua, salir con la identificación de la personalidad y empezar a trabajar con el nivel mental, desde el concreto hacia el abstracto, y entonces reconocernos como alma, y eso es mirar, el primer nivel del cielo sería eso, mirar el cielo que está hablando, tiene que ver con eso, con reposicionar nuestra conciencia a nivel del alma y no quedar apegados a la identificación con el cuerpo. Para esto se necesita autodisciplina, control de la mente, el refinamiento de los cuerpos, ¿no? El cuerpo físico concreto, el cuerpo etérico, y eso nos permitirá que el Cristo, que es nuestra esencia, el niño Cristo nazca en nuestro corazón. Por eso que eso se habla de la primera iniciación. Esa es la analogía de la vida de Jesús, el nacimiento del Cristo en la gruta de Belén, es el nacimiento de Cristo o de la conciencia crística en nuestro corazón, que es el primer contacto con nuestra esencia divina. Que después ese Cristo tiene que crecer, o sea, el trabajo sigue. Y de hecho... Aquí sí se refiere a la primera iniciación. Sí, aunque, bueno, acá está con mayúscula, pero me parece que está mal tipeado. Sí. Dice, cuando el Cristo niño, como los cristianos lo expresan tan bellamente, haya nacido en la caverna del corazón, entonces el huésped divino podrá controlar conscientemente los cuerpos inferiores, materiales, mediante la mente consagrada. Esa sería como la primera etapa. La segunda ya es otra etapa. Sí, bueno, pero entonces primero tenemos que transformar, purificar nuestra mente, consagrarla y desde ahí que tenga su efecto en el cuerpo heterofísico y emocional. Y la segunda etapa, cuando esto está más o menos encaminado, entonces vamos a dar los primeros pasos en la segunda etapa, que creo que viene ahora. Dice, solo cuando Budi, el discernimiento espiritual, la intuición, la razón pura, ¿no? Que es un plano superior a la mente,
asuma acrecentadamente el control de la personalidad por medio del plano mental, o sea, la mente es mediadora de Budi con respecto a la personalidad, de así la necesidad de construir la antacarana, que ya hemos hablado antes, la personalidad responderá a lo que está arriba y los fuegos inferiores ascenderán y se fusionarán con los dos superiores. Es decir, el fuego de la materia se fusionará con el fuego del alma solar y eventualmente con el fuego del espíritu, el fuego eléctrico. Pero eso es recién cuando empecemos a posicionarnos a nivel de Budi. Y Budi tiene que ver con el plano del amor puro, si se quiere. Así que hay que purificarnos mucho para conocer lo que es el amor, porque hoy todavía no sabemos lo que es. Es una palabra que no tenemos la experiencia. Porque eso implicaría empezar a vivenciar el amor, implicaría estar en el plano búdico. Y eso es iniciación y un estado muy avanzado de desarrollo. Inclusión. Sobre todo de inclusión, ¿no? Exacto. Únicamente cuando el espíritu, por el poder del pensamiento, fíjense cómo el pensamiento humano es mediador y es un poder creador del espíritu. Es un poder, una herramienta que emplea el espíritu. Dicen, únicamente cuando el espíritu, por el poder del pensamiento, controla los vehículos materiales, la vida subjetiva, es decir, la vida interna, la vida del espíritu, la vida del alma, asume el lugar que le corresponde. Mientras tanto, estamos identificados con la forma y nos creemos que somos el cuerpo de carne y hueso que está acá hablando. El Dios interno brilla y resplandece hasta que la forma se pierde de vista, y o sea, ya no estamos identificados más con la forma, quiere decir, y el sendero del justo brilla cada vez más hasta que el día sea con nosotros, o sea, hasta la realización bíblica. Bien. Bueno, eso es básicamente lo que dicen esos dos párrafos. Si alguien quiere comentar algo, realizar una consulta, aprovechemos antes de pasar al próximo punto, que un poquitito más podemos leer. No te entendí. Que un poquitito más podemos leer, todavía tenemos bueno, está bien. Pero si alguien quiere comentar algo, hacer una consulta, acá. ¿No? No, está. Bueno, pasamos al próximo, a la próxima sección, todavía tenemos 15 minutos. Bueno. Bueno, la próxima sección es bastante extensa. Me manda algún viaje que otro cósmico. Pero también trabaja con los centros. Así que continuamos con la primera parte, sección E, el movimiento en los planos físico y astral, con lo que el discípulo nos permite. Es interesante porque aquí la palabra astral que va a abarcar tanto lo etérico como lo emocional. Esta es la paradoja, y es como un nivel intermedio hasta después pasar al nivel mental propiamente dicho. Los temas son, primero, consideraciones preliminares. 1, el triple objetivo. 2, la triple función. 3, la triple actividad. Segundo, efectos del movimiento de rotación. 1, separación. 2, impulso. 3, fricción. 4, absorción. Tercero, cualidades del movimiento de rotación. 1, inercia. 2, movimiento. 3, ritmo. Cuarto, el movimiento de rotación y el simbolismo. Quinto, el movimiento y los centros. 1, la naturaleza de los centros. 2, los centros y los rayos. 3, los centros y el kundalini. 4, los centros y los sentidos. 5, los centros y la iniciación. Y ahí el panorama de toda esta sección. Consideraciones preliminares.
Quisiera advertir y recalcar, ante todo, que el movimiento que vamos a considerar se produce por el fuego latente en la materia misma. Dicho movimiento es la característica principal y la cualidad básica del rayo primordial de inteligencia activa. Aquí lo llama primordial, no tercero. Expresado en otros términos, constituye la facultad sobresaliente del tercer logos, Brahma, considerado como creador y producto de una manifestación anterior. Cada uno de los tres logos se halla en manifestación y, en consecuencia, personificado. Ejemplifica una cualidad que predomina sobre las demás. Cada logos ejemplifica en mayor o menor grado a todos, pero cada uno expresa tan profundamente uno de los tres aspectos que llega a ser reconocido como el aspecto mismo. Algo muy similar ocurre, por ejemplo, con los jivas, egos encarnantes, quienes poseen una vibración que constituye su ritmo predominante, aunque tengan vibraciones menores subsidiarias. Esto ha de entenderse con toda claridad, pues la verdad que encierra es fundamental. Tenemos 1. La triple meta. 2. La triple función. 3. La triple actividad. El tercer logo. El tercer logo, o Brahma, se caracteriza por la inteligencia activa. Actúa por movimiento rotatorio o acompasada rotación de la materia del sistema. Primero, pone en movimiento todo el material circunscrito dentro del círculo no se pasa. Segundo, lo diferencia de acuerdo a los 7 grados vibratorios o ritmos de los 7 planos. Este proceso se lleva a cabo en los 7 planos. La materia de cualquier plano dentro del respectivo círculo no se pasa, se demuestra primero como totalidad y luego en séptuple diferenciación. Esta diferenciación de la materia se produce por el movimiento de rotación y está controlada por la ley de economía, una de las leyes cósmicas que trataremos más adelante. Ahora nos limitaremos a decir que esta ley puede ser considerada como el factor controlador de la vida del tercer logos. En consecuencia, A. Su meta consiste en lograr una perfecta fusión entre espíritu y materia. B. Su función consiste en manipular prakriti o materia a fin de capacitarla para enfrentar las demandas y necesidades del espíritu. C. Su modo de actuar es rotatorio, mejor dicho, por la rotación de la materia acrecienta su actividad y por lo tanto la hace más maleable. Estos tres conceptos están regidos por la ley de economía, ley de adaptación en tiempo y espacio o línea de menor resistencia. Esta línea de menor resistencia es la que busca y sigue el aspecto material de la existencia. Incidentalmente, Brahma manifiesta voluntad, puesto que él es propósito, y amor en este sistema solar es la línea de menor resistencia. Aunque esto es una afirmación esotérica digna de ser considerada, debe recordarse, sin embargo, que él es primordialmente actividad e inteligencia, cuyo propósito consiste en lograr adaptabilidad, constituyendo su característica principal. El segundo logos.
El segundo logos, Vishnu, el rayo divino de sabiduría, el gran principio Buddhi, trata de fusionarse con el principio inteligencia y está caracterizado por el amor. Podríamos denominar su movimiento cíclico espiral. Aprovechando el movimiento de rotación de los átomos, agrega a este su propia forma de movimiento periódico en espiral y circulando en órbita o sendero esferoidal que gira alrededor de un foco central, ascendiendo siempre en espiral. Obtiene dos resultados. A. Agrupa los átomos en formas. B. Mediante dichas formas, establece el contacto necesario y desarrolla plena conciencia en los 5 planos del desarrollo humano, sutilizando y refinando gradualmente las formas a medida que el espíritu de amor o llama divina asciende siempre en espiral hacia su meta que es también la fuente de donde procede. Estas formas constituyen la suma total de todas las esferas o átomos dentro del sistema solar o círculo no se pasa solar, las cuales, en sus 7 diferenciaciones mayores, constituyen las esferas de los 7 espíritus o los 7 logos planetarios. Todas las esferas menores, partiendo de las mayores y en orden descendente, abarcan todos los grados de la manifestación descendiendo hasta la esencia elemental del arco involutivo. Nota: hemos visto que en uno de los 6 subplanos no atómicos de los planos mental y astral, la esencia elemental está formada de conglomerados de materia que no sirven como formas para ser habitadas por cualquier ente, sino que son el material con el cual se construyen las formas. Debemos recordar que en el sendero de involución se percibe principalmente la actividad de Brahma, buscando la línea de menor resistencia. En el sendero de evolución se siente la actividad del segundo logos, la cual comienza en un punto del tiempo y del espacio que oculta el misterio de la segunda cadena, pero tiene su punto acelerado de vibración, unificación de los 2 tipos de manifestación, rotatorio, espiral, cíclico, en la parte media de lo que llamamos la tercera cadena. Esto es, después de todo, la fusión de la actividad de Brahma con la progresión progresiva de Vishnu. Tenemos su analogía en los efectos producidos en la segunda y tercera raza raíces. La actividad del segundo logo se desarrolla bajo la ley cósmica de atracción. La ley de economía tiene una ley subsidiaria de amplio desarrollo denominada ley de repulsión. Aquí me hizo ruido. Después vemos. La repulsión es la de Es segundo una rayo. subdivisión de atracción. Por eso me hizo ruido lo de la ley de economía. Pero bueno, vemos para la próxima. Las leyes cósmicas de atracción y de economía son, por consiguiente, la razón de ser, desde cierto punto de vista, de la eterna repulsión producida por el espíritu al tratar constantemente de liberarse de la forma. El aspecto materia sigue siempre la línea de menor resistencia y rechaza toda tendencia al agrupamiento, mientras que el espíritu, regido por la ley de atracción, trata siempre de separarse de la materia por el método de atraer un tipo más adecuado de materia en el proceso de distinguir lo real de lo irreal y de pasar de una ilusión a otra hasta utilizar plenamente todos los recursos de la materia.
Con el tiempo, el morador de la forma siente la urgencia o la fuerza atrayente de su propio ser. El jiva reencarnante, por ejemplo, perdido en un laberinto de ilusiones, comienza con el tiempo a reconocer, bajo la ley de atracción, la vibración de su propio ego, que significa para él y que significa para el jiva lo que el logos para su propio sistema, su deidad en los tres mundos de la experiencia. Más tarde, cuando el cuerpo egoico es considerado una ilusión, se percibe la vibración de la mónada y el jiva, actuando bajo la misma ley, abre su camino de regreso a través de la materia que compone los dos planos de la evolución superhumana hasta fusionarse con su propia esencia. Por lo tanto, A. La meta del segundo logos es lograr conciencia, haciéndolo en colaboración con el tercer logos. B. Su función es la construcción de formas que le sirven de instrumento de experiencia. C. Su modo de actuar es cíclico y en espiral y se halla en las revoluciones de la rueda de la existencia en ciclos ordenados para un propósito específico y en la progresión de dichas esferas de materia alrededor de un centro fijo dentro de la periferia solar. Estos tres conceptos están regidos por la ley de atracción, ley que rige la interacción o la acción y la reacción entre A. El Sol y sus 6 hermanos, B. Los 7 planos del sistema solar que giran vertiginosamente, y C. Todo lo que existe en la materia de todas las formas, las mismas esferas de materia y el conjunto de esas esferas incorporadas en las formas de otras formas. Ponemos para acá, ¿no? Y sí, porque es un poco extenso. Después viene el primer logos. Y ahora viene el primer logo y es extenso. Ok. Sí, ahora estamos en hora que son y media. Está bien. Vamos a hacer el cierre. Después retomamos la próxima con estos temas. Sí. Tercer logo, segundo logo y primer logo. Nos quedamos con el segundo logo. Quedamos ahí. Bueno, vamos a poner acá, así como cerramos. Vamos a hacer el cierre. No sé si alguien quiere comentar algo antes de entrar en la meditación de cierre. Los que quedan. Hay bastante, 14. Ah, mira qué bien. Muy bien, felicitaciones. Una salida nada. Uno solo. En el momento éramos 15, ahora somos 14. Muy bien. Bueno, si no hay consultas ni nada que quiera compartir, vamos a hacer la meditación de cierre del trabajo. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos y enfocamos la atención en el entrecejo. Realizamos una respiración lenta, suave, uniforme y profunda, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego en respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias por participar. Súmense al grupo. Buenas noches. Recuerden que es un grupo de Gracias. WhatsApp. Bendiciones. Súmense ahí, que ahí seguimos en contacto. Se llama Trabajo de Gracias. los Viernes. Y también suscríbanse al canal, que ahí se va a poner se suben las distintas grabaciones. Hoy se subió una que tiene que ver con la semana pasada y en la semana también se va a subir esta. Así que bueno, seguimos en contacto. Bendiciones a todos, que estén muy bien. Gracias por Bendiciones. participar. Chao, chao, cariños a la familia. Bueno, Buenas gracias. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. En descanso. Cerramos la sesión. Saludos. Saludos.